Juan Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué más? Me llamaron ayer. Me llamaron como a las 7:30 de la mañana. Profe, buenos días. No, Juan Guillermo, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Ah, eso me alegra. Qué frío, Juan Guillermo. Profe, a ver, ahí le tengo ya el trabajo ya hecho y no que es que no lo he podido pasar, apenas estoy empezando a pasar los trabajos. El de matemática lo acabo de pasar, me falta el suyo, me falta el de inglés, me falta el de biología, me falta el de español. No, no, ¿Cómo hace que como pasarlos a dónde? O sea, los tienen a borrador. mandárselos al correo, no, ya los tengo en el cuaderno y todo. Ya Ah, simplemente bueno. empezar a tomarles pantallas y mandarlos al correo. Ah, bueno, no hay problema. Pero no, ya los tengo hechos, ya eso mandarlos es lo de menos, sabiendo que no han mandado igual, si han mandado algún taller no lo mandan para hoy, entonces lo que vayan a mandar para hoy ya uno sabe que es para dentro de 8 días. No, ya dentro de 8 días y es examen de periodo. ¿No le han dicho? Mm, sí, 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 claro. La semana entrante examen de periodo. La que sigue Mm. vamos a hacer recuperaciones en la mañana y en la jornada de la tarde nos reunimos los profesores para hacer la promoción, la comisión de evaluación y promoción final para Mm. determinar quiénes pasan y quiénes pierden el año. O sea, profe, que ustedes también le dicen a uno si uno queda debiendo algo para uno mandarlo o si no para uno descansar ese sábado, ¿no? Pues es que hasta lo de hoy, o sea, hasta el trabajo de manglares que vamos a trabajar enseguidita, es lo de hoy, no más. Ujú. Sí, eso es O sea, todo. lo de manglares que se va a ver hoy es para dentro de 8 días. Pero si lo pueden mandar antes, mejor. Para mí mejor Ah, porque dentro de 8 días el examen de periodo. Pues la idea es que el examen de periodo, que lo voy a hacer entre filosofía y sociales, pues 10 puntos de filosofía y 10 puntos de sociales, porque yo no le he hecho examen de periodo de filosofía. Entonces lo hago la semana entrante. Para la semana entrante 10 puntos y 10. Entonces ese día para yo bregar a calificar solamente los exámenes. ya, ya. Mm, Igual, si de pronto usted manda esto y uno no le da tiempo, lo puede mandar uno en semana, ¿no? claro. Ah, bueno, Sí, no hay listo, listo. problema, no hay problema. No, porque es que estaba muy acosado de trabajo y mucho estudio, mucho estudio. Bueno, pero ya Mucho. Y está. me ha tocado unos gallos esta semana que güey, puerca, le digo que me ha tocado, me ha querido como hasta renunciar, por Dios. No, pero Unos gallos, pero gallos, gallos. sí, de Uf, eso de eso de que de, ay, no. Ayer salí mamado porque me tocó uno que tiró de un 22 piso. Eso dice se la, pegó la estalla del puta, así casi no lo armo. Terminé mamado. Y esta semana me entregaron un man congelado que casi no lo descongelo. ¿cómo así cómo hay que Me congelado? ¿De entregaron dónde se congeló? congelado porque salen de cavas de medicina legal y Mm, eso es un gallo para uno descongelarlos para poderlos inyectar. Y me tocó otro gallo del viernes que se mató en la autopista Medellín-Bogotá mm, en una moto alto cilindraje. sí. Marica, ese man, no, 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 yo no sé ese man como o sea, los manes que se matan en moto casi siempre son los golpes similares, Sí. similares, según el cilindraje de la moto. Este man iba muy fondeado y me tocó el mismo caso y hace 3 meses con un man que se mató aquí en El Dorado, Mm. en la, De esa misma en, cilindraje, esas en motos los de cilindraje. semáforos. No, este era el man en una 115 y este se mató en una 700, el del Mm, viernes. sí, sí. Y ese man, el de la 115, ese man, no, ese man, de puta. ¿Y qué le Un duro, pasó? un Pues que, duro. Se dio contra un hidrante y rebotó contra el poste. ah, ¿Usted sabe qué es un hidrante? sí, sí, sí. Los rojos esos de bomberos Sí, sí, para sí. los incendios. Ese, Sí, se dio sí. ahí y rebotó contra el poste. Y entre el hidrante y el poste lo desbarataron. Es que iba a Ese man 1000. quedó desbaratado. Iba a mucha velocidad. Manía muy fondeado y se tragó el semáforo en rojo. Porque eran como la 1 de la mañana. Y él pensó que a esa hora no pasaban carros. Y Ah, pasó una camioneta de un amigo de él, ah, que iba también para el Dorado, para la casa, y le dio el piñazo. Y quedan pero desbaratados. No, pues, y yo no decía, no, marica, estoy que renuncio ya, ya estoy cansado, ya.
Ya me siento mamado ya de trabajar eso, ya. Ay, Ay, don Guillermo, eso no es muy horrible uno armando personas. Ay, eso no, eso no, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, no, y a eso mí no así, duele. así, no, a mí no, a ellos sí les dolió. Tantos que se murieron. No, pero no, no, no es como, no, pues eso sí, no andando con la muerte. Usted trabaja con la muerte. Ay, Alguien lo pero tiene que hacer. Si usted no lo hace, no, entonces sí, pero es que a alguien lo veces tiene que hacer. uno ve, hay manes que a veces no lo dejan a uno, se acuesta uno y no lo dejan a uno los calambres en las manos, de tanto uno jalar hilo, de tanto uno, a veces uno está acostado y empiezan unos calambres en las manos y en los dedos de tanto uno bolear hilo. Y no, 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 ya me están empezando las dolores en las coyunturas, en los Ay, codos, en los madre. hombros, de tanta manipulación de esos cuerpos. Ya estoy cansado, ya me siento cansado, ya 33 años boleando eso. Ya estoy Bueno, mamado. Ya bueno, estoy Guillermo. mamado, mamado. Pues la único, a nosotros nos dieron una conferencia ayer, a los maestros de Envigado, y lo único real que tenemos los seres humanos son el cambio. Es lo único real. El cambio es lo único que es real. ¿Cómo dice Bueno, el cambio? sí, el cambio de la vida y de todo. Ah, no, con la muerte. Sí. Bueno, Guillermo, vamos No, entonces hágale. a comenzar con la clase de hoy. Bienvenidas a las que llegaron, a Natalia. ¿Quién más entró en estos momentos? Que no me fijé como en los nombres. Bueno, bienvenidos. El tema para hoy es prácticamente ya el último de este periodo. El tema que es sobre la biodiversidad colombiana, pero en este caso vamos a hablar de una de las cosas más importantes, de los geosistemas más importantes que tiene en nuestro relieve colombiano, que son los manglares. Los manglares son ecosistemas marinos costeros, que es donde subyacen aguas dulces con saladas. Es las entradas del mar, lugares donde entra el mar y a la vez desembocan ríos y se forma como una especie de un ecosistema hermosísimo donde se prima la oportunidad de la vida. Es generalmente en los lugares, esos lugares donde van a desovar casi todas las especies de peces porque tienen las posibilidades de la temperatura. Cambia mucho la temperatura y es muy variable y eso es lo que hace que incuben muy bien los huevos de los peces. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que Colombia es un país muy rico en manglares y sobre todo en la costa pacífica, en la costa del Atlántico, tenemos grandes extensiones de manglares que hay que cuidar, porque de ellos depende también muchos ecosistemas que tenemos a nivel del interior. Bueno, eh, los manglares son irreemplazables. Eso no lo reemplaza absoluta. Cuando un manglar desaparece, eso pues ya no hay forma de volverlo a recuperar. Como por ejemplo, si puedes recuperarse una selva o un bosque con nuevas siembras. No, lo que pasa es que los manglares son formaciones naturales donde, les repito, donde confluyen agua dulce con agua salada. Entonces, pasan una época del año eh, secos, pero también pasan una época, gran parte del año, inundados. Entonces, son esos lugares donde lo que llamamos los pantanos, que llaman normalmente los pantanos. Entonces, son muy ricos en biodiversidad. En flora, pues tiene mucha diversidad de flora, sobre todo árboles que son muy resistentes tanto a la parte seca, al terreno seco como al terreno mojado. Y cuando se moja, sus raíces se convierten como en un ecosistema que alberga demasiadas especies y allá es donde van a reproducirse gran cantidad, como les decía ahora, de peces, de anfibios, de, de reptiles. Entre esos, en Colombia tenemos, por ejemplo, el famoso caimán colombiano, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y entonces es muy importante, eso es en la costa del Atlántico, y entonces es el lugar donde se reproduce el caimán y
El caimán es un animal pues que es parte de nuestra biodiversidad de ecosistemas y que aunque para muchos es como una fuente de pieles para hacer zapatos, correas y todo, ellos hacen parte esencial en regular el aumento de las demás poblaciones en los ecosistemas. Cuando una población tiende a aumentar más de lo que debe aumentar naturalmente, ellos se alimentan de esos peces o de esos tipos de animales y regulan los ecosistemas para que no haya un desequilibrio en el ecosistema como tal. Entonces, es muy importante que consideremos que Colombia es muy rico, repito, en este tipo de biodiversidad y considerada como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo. ¿Por qué productivas del mundo? Porque allí es donde se produce la mayor cantidad de seres vivos, plantas y animales, con niveles de productividad primaria que superan la de muchos sistemas agrícolas. O sea, es un sistema natural que produce demasiadas cosas, como si nosotros mismos, el hombre lo produjera. Si el hombre pues tenemos, a ver, hay personas que tienen lugares donde van a producir caimanes. Supongamos, vamos a hablar del caimán. El caimán, entonces, es un animal que es muy rico algunos se comen su carne, otros utilizan su piel, por lo general es por la piel. Entonces, eh, tienen criaderos de caimanes, pero no producen la cantidad de caimanes que produce, por ejemplo, un manglar. Entonces, 5 veces más, es más productivo un manglar que estos criaderos donde el hombre siembra o donde el hombre produce animales. Entonces, en este caso, la cantidad de plantas que se producen en un manglar y la cantidad de plantas que se producen en un sistema de agrícola controlado, que así se le llama, sistema agrícola controlado, las siembras de nombre, no es lo mismo. Entonces, es muy importante tener conciencia de salvar y mantener estos manglares a nivel del mundo, porque además bien producen gran cantidad de oxígeno, y limpian el dióxido de carbono que produce en la tierra. Entonces, como son grandes extensiones de árboles, pues lógicamente realizan un proceso de fotosíntesis y ese proceso de fotosíntesis en el día produce oxígeno y en la noche ellos recogen todo ese dióxido de carbono que hemos producido todos los demás seres vivos, tanto plantas como animales como seres humanos, y lo absorben ese dióxido de carbono para que en la mañana, cuando vuelva ya llegue el sol, ellos empiezan a producir su propio alimento. Por eso se llama seres autótrofos, porque producen su propio alimento, las plantas. Entonces, bueno, la importancia del ecosistema de manglar desde el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, lo que les decía ahora, entre sus raíces o en el fango, lo que es el barro, tales como bacterias y hongos que intervienen en la descomposición de materia orgánica e incluso transforman materia tóxicos en azufre y sulfuro, purificando el agua que llega al mar. Entonces, o sea, ellos son como unas especies de catalizadores, como unos, ¿cómo es? Unos sedazos, unos filtros. Cuando el agua, o sea, normalmente los ríos, cuando van a desembocar, por ejemplo, el río Magdalena, cuando desemboca en Bocas de Ceniza, cuando va a desembocar, lo que hay alrededor es un manglar, el manglar de Bocas de Ceniza. Y ese manglar se encarga de filtrar, los árboles se encargan de filtrar el agua que viene contaminada del interior, en el agua dulce, porque ustedes saben que los ríos están muy contaminados y las fábricas, los desechos humanos, toda la basura que arrojamos, la explotación minera, todo eso hace que todo el mercurio, todas las sustancias tóxicas, materiales tóxicos, vayan a dar a esas aguas dulces y esas aguas dulces se desplazan hasta los océanos. Entonces los manglares, cuando llegan esas aguas, lo que hacen es filtrar
lo que hacen es limpiar esas aguas para que llegue la menor cantidad de contaminación a los océanos. Entonces, por eso es tan importante los manglares. No solamente por la biodiversidad y la producción de cantidad de especies O que se sea, producen allí. profe, que el manglar viene a ser como un filtro, ¿no? Como un Exacto. colador. Es el colador de los océanos. Y en casi todos los ríos, los grandes tributarios a los océanos, terminan en manglares, casi todos. Pero el hombre, desgraciadamente, los estará destruyendo. La falta de conciencia, la falta de la urbanización, que la urbanización geográfica, que es una de las nuevas ciencias de las ciencias sociales, que es la urbanización geográfica, que es la manera como el hombre está invadiendo todos esos terrenos y está colonizando todos esos terrenos y sin importarle sin importarle pues aunque es una redundancia, es verdad, pero sin importarle la importancia de estos lugares, pues sin darle prioridad, o sea, a ellos no les importa llegar y construir un barrio, hacer un barrio de invasión, y así la tierra no sea, porque ellos lo que hacen es rellenar todos esos pantanos de tierra. Y lo que van haciendo es secando los ríos, las quebradas, y van secando los pantanos, y eso va generando que todas las especies que vivían allá mueran. Y fuera de que mueran, ya no, cuando las aguas empiezan a llegar, ellos generalmente empiezan a desviar estos ríos. Y cuando ya no están esas plantas que limpiaban, esa contaminación se va directamente al agua. O sea, ya no hay quien limpie, ya no hay quien filtre las aguas que vienen del interior, que vienen tan contaminadas. Entonces, eso es importantísimo. O sea, si la gente supiera y tuviera la capacidad de análisis y de conciencia frente a la importancia de un manglar, no lo destruiría. Lo que pasa es que toda la gente piensa es en plata y en plata y en plata. Y a la vuelta de 20 años, todo lo que se consiguieron le van a tener que dar por una gota de agua para quitar Sí, la sed. claro, Así sí. es la vida. Mire, en un manglar cuando sus hojas Ujú. caen, alimentan a enorme diversidad de organismos. Cuando una simple hoja de un árbol cae en un manglar, de esa hoja se alimentan cantidad de especies, sí, que nadie se imagina. Y los ecosistemas vecinos, sí. ¿Y eso qué hace? Hace que se exporten gran parte de la energía, o sea, que la energía se mueva. Usted sabe que nosotros nos alimentamos para tomar la energía de los más alimentos. Todo produce energía. Entonces, cuando cuando una especie se alimenta de una planta, de otro animal, estamos pasando de un cuerpo a otro la energía. Y eso es lo que hace que los manglares sean también tan importantes. Es así como favorecen la reproducción de innumerables especies marinas. Muchas de las especies marinas van a desovar allá, a los estuarios, se llaman estuarios, y algunos, por ejemplo, hay una especie de tiburones que hay varias clases de tiburones que no se reproducen en agua dulce, pero viven en agua salada. O sea, sus huevos, por la temperatura, por el nivel de alcalinidad del agua, por todas las características, van y desovan allá, ponen sus huevos, va el macho y libera su esperma y los huevos se reproducen cuando ya ciertas clases y muchos animales, por ejemplo, también ¿cómo es que llama este? El atún, el que va en contra del agua. ¿Cómo es que se llama ese pez que va en contra de los ríos? Ay, que se lo comen los osos. Ay, bueno, Ese es el eh, salmón, el salmón, el salmón. el salmón es un pez marino, pero que va a aguas dulces a desovar. ¿Y va a dónde va? Generalmente va a los manglares, va a muchos manglares a desovar para reproducirse y sus crías crecen allá y cuando ya ciega, tiene a cierta edad, ya tiene cierto tamaño, ya por naturaleza emigran por la corriente y van a dar a los océanos y allá se acaban de desarrollar. Entonces, mire Y qué tan el sabor importante. del salmón es delicioso. Mm, Y fuera de eso, es un pez muy musculoso porque siempre anda al contrario de la corriente. O sea, siempre pelea con la corriente. sí. Miren una cosa tan importante. Miren lo que dice aquí el documento. Un 80% de las especies marinas dependen de los ecosistemas de manglar
para subsistir. 80% de las especies del mar. ¿Se imagina usted la cantidad? Por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución de la pesca. Entonces, muchas veces hemos visto noticias que hay lugares donde ya no hay peces, en la costa atlántica, que se han perdido muchos peces, claro, porque como han destruido los manglares, no hay peces. O sea, la fuente de reproducción de los océanos son los manglares. Bueno, entonces, yo les tengo un video acá muy chévere que amplía mucho el tema, pues está, acá está pues el documento para que lo lean. Sí, ustedes qué es lo que tienen que hacer. Ustedes después de que lean este documento van a sacar 20 ideas principales que determinan las funciones de estos manglares de nuestro país. Sí, con la cultura de la gente y qué está haciendo para conservarlos. O sea, vamos a mirar esto porque es que también el hombre... ¿Cómo así, profe, que 20 ejemplos? ¿Cómo así? 20 ideas 20 principales. ideas principales. Sí. O sea, van a leer el texto y van a sacar 20 ideas principales o 20 ideas que a ustedes les quede claras sobre la importancia de los manglares y cómo influye también en la cultura de los pueblos. Porque es que el manglar no solamente influye en los ecosistemas, también influye en la cultura humana. Ustedes saben que, por ejemplo, las zonas de manglar son zonas muy ricas también en poblaciones afrodescendientes, ¿cierto? En el Pacífico y en el Atlántico mucha gente vive, y vive también de la explotación del camarón. Una de las cosas, de los lugares donde se reproduce el camarón es en los manglares. Luego ese camarón, cuando ya crece, emigra hacia los océanos y allá se acaba de alimentar y crecer. Sí, o sea, miren la importancia que tienen los manglares para nosotros los seres humanos. Entonces, para que nos dé tiempo, vamos a complementar pues como el texto que les presento desde la semana pasada. Vamos a complementarlo con este video y poder enriquecer como más ese conocimiento para que ustedes también del video, ¿cierto que no están viendo la imagen? No, yo lo vuelvo a compartir. No sé qué pasa. Para que ustedes del texto, para que ustedes del video se apoyen también, se pueden apoyar también para sacar las ideas. No solamente del texto, sino también las ideas. Y si ustedes también quieren consultar un poquito, también lo pueden hacer. Listo. Entonces vamos a ver este video. No, espera un momentico que tengo que compartir el audio. No he compartido el audio ni la optimización del video. Ya lo hice. Bueno, entonces este video se llama Manglares de Colombia. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado que es súper interesante. Manglares en Colombia. En las costas de nuestro país, los manglares emergen con su verdor. Los manglares son la línea boscosa que subrayan la orilla de desembocadura entre ríos y lagunas costeras. Estos bosques nacen dividiendo al mar de la tierra firme. Son los únicos bosques que viven sobre el suelo inundable y que toleran altas concentraciones de sal en el mar. También están expuestos al agua dulce de los ríos o bien a una mezcla de ambas. Este ecosistema es muy importante, ya que funciona como una incubadora. Es el sitio ideal para el desove y crianza de peces y camarones. En este ecosistema se refugian diversas especies de aves marinas, gavilanes y pericos. Entre sus raíces refugio nadan las tortugas marinas y en sus aguas se desplaza el poderoso cocodrilo de río. Son los únicos bosques del mundo que conforman un muro natural que hace frente a los veloces vientos del trópico, cuando llegan con tormentas, huracanes o ciclones.
Colombia, los manglares comprenden una superficie aproximada de 380.000 hectáreas, de las cuales 292.000 se encuentran en el Pacífico y 87.000 en el Mar Caribe. Las mayores extensiones se encuentran en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la isla de Salamanca, el Canal del Dique y los deltas de los ríos Sinú y Atrato. De estos datos, el país ha perdido aproximadamente 1.220 kilómetros cuadrados en 30 años, equivalentes a 40 kilómetros cuadrados por año. ¿En dónde están? Estamos ubicados en la costa pacífica chocuana, en el departamento del Chocó. En la costa norte se encuentra pues todo lo que es el Parque Nacional Natural Utría. Está ubicado entre los municipios de Vallasolano hacia el norte, Nuquí hacia el sur, Alto Baudó y Bojayá. El Santuario Flora y Fauna Ciénaga de Santa Marta, ubicado en el departamento Magdalena, posee el bosque de manglar más diverso y mejor conservado del Caribe colombiano. Estos ecosistemas de árboles están compuestos principalmente por 4 especies de mangle. Mangle salado, mangle rojo, mangle amarillo y mangle bobo. Y sirven como salacunas para numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos. Además es un importante refugio para diferentes especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. La conservación del ecosistema en manglar es importante porque ayuda a mitigar el impacto de maremotos, huracanes y a prevenir la erosión en las costas. También los manglares generan beneficios como la producción de oxígeno, regula el clima y aumenta la producción pesquera. Por eso te invitamos a cuidar y a proteger los ecosistemas de manglares de nuestro santuario, no quemándolos ni talándolos, para que nuestras familias tengan un mejor vivir. Santuario de Flora y Fauna, Ciénaga Grande de Santa Marta, Patrimonio de la Humanidad. Una marcha caminando por la defensa de los humedales para que sí dejen de estarlos destruyendo de la forma que lo están haciendo. Vemos cómo están, por un lado, rebajando las multas, rebajando los permisos para la tala de manglar. Por otro lado, en riesgo si no se controlan factores que degradan al invaluable ecosistema. Aquí en la bahía nos contaban en Tumaco, buena cantidad de fósforo está yendo al agua y en ese fósforo en exceso genera un problema denominado la eutrofización, que también es muy negativo desde el punto de vista de la producción. En esta década de los 65 entraron unos barcos que llaman los concheros, que ellos tumbaban los mangles más grandes para sacar la corteza. Yo preguntaba que para qué servía la corteza y ellos decían que era para tinturar las telas. Si estos mangles se cortan, este manglar se endurece y ya las especies no vuelven a reproducirse. Eso es nuestra vida, el manglar.
pesar de que los manglares están protegidos por leyes nacionales e internacionales, sus principales amenazas son las actividades humanas, como la tala o remoción que se ha llevado a cabo para abrir paso a las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. La camaroncicultura, cultivos de coco, palmito y arroz también lo pueden degradar. Los manglares son de gran relevancia para una amplia variedad de organismos marinos de importancia comercial, ya que en este ecosistema pasan etapas importantes de su ciclo de vida. Los manglares generan oxígeno, amortiguan los vientos a grandes velocidades y de ellos obtenemos una gran variedad de alimentos. Cuando disfrutes de un rico cóctel de camarón o un delicioso caldo de pescado, recuerda que proviene de los manglares. Esta situación genera una falta de control y gestión adecuada por parte de las autoridades ambientales a escala local y regional, lo cual explica el progresivo deterioro y pérdida de la cobertura de estos ecosistemas. Los manglares suplen la atmósfera con grandes cantidades de humedad, ocasionando lluvias locales. También sirven como trampa de sedimentos y de contaminantes, favoreciendo la calidad del agua de otros ecosistemas. Una gran característica de este ecosistema radica en la diversidad presente, como ranas, sapos, salamandras, tatacoas, lagartos, culebras, caimanes, babillas, tortugas, pelícano, pato cuervo, garza blanca, garza morena, entre otros. Los ecosistemas nos pueden brindar recursos vivos para el alimento diario y leña, generan ingresos económicos a partir de la venta de la madera de manglar, protección contra inundaciones o tormentas, conservación de línea de costa, captura de sedimentos, captura de carbono del aire, sumidero de residuos químicos, aguas negras y desechos sólidos, reciclaje de nutrientes, mantenimiento de calidad del agua, regulación del clima local, conservación de flora y fauna, vías de navegación, recreación, educación e investigación, subsidio de ecosistemas vecinos. El ecosistema del manglar, además de ser altamente productivo y de servir como refugio y zona de crianza para un gran número de especies, provee a la sociedad de muchos recursos de gran valor. Por eso es importante conocer cómo podemos distribuir a la disminución de cobertura de este ecosistema. Podemos atribuirle que evitar en lo posible la intervención del ser humano declarándolo parque natural, esto con el fin de mantenerlo conservado. Establecer barreras físicas, ya sea cercas o boyas, con el fin de que animales o personas no entren al lugar. Evitar que los pescadores con lancha de motor pasen por los manglares, debido a que las aspas afectan en gran proporción las raíces de los manglares. Para la ingeniería ambiental es importante conocer las leyes de nuestro país para proteger esos ecosistemas tan importantes. La resolución 1602 de 1995, por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia, haciendo énfasis en la vitalidad de estos en la biodiversidad del país. En esa resolución se exceptúan las labores comunitarias de acuicultura artesanal que no causan detrimento al manglar y que sean debidamente aprobadas por las entidades administrativas de los recursos naturales competentes. También se permite el aprovechamiento forestal persistente del manglar en áreas forestales productoras, una vez el Ministerio de Medio Ambiente apruebe las propuestas de zonificación. Enfatiza en que las autoridades ambientales deberán realizar monitoreos periódicos del mangle con el fin de evitar la comercialización ilegal del mangle. La resolución 020 de 1996. Esa resolución dictamina la ejecución de planes de compensación y restauración, planes de zonificación y de procesos de otros permisos ambientales que se deberán tener aprobados para poder hacer uso de un recurso de manglar. Resolución 0924 de 1997.
por la cual se establecen términos de referencia para estudios sobre estado actual y propuestas de zonificación en las áreas de manglar de Colombia. La resolución 257 del 26 de marzo de 1997, por medio de la cual se establecen los controles mínimos para contribuir a garantizar las condiciones básicas de sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y sus zonas circunvecinas. Esa resolución exige un sistema de monitoreo y control de calidad de aguas, flora, fauna y suelos en los ecosistemas de manglar presentes en las ciénagas, estuarios, deltas y lagunas de las zonas costeras de los litorales colombianos. El Programa Nacional para Uso Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar del año 2002. Este programa tiene como objetivo principal el uso sostenible del ecosistema con la participación activa de las comunidades en la implementación de medidas de protección, conservación y aprovechamiento para lograr posicionar el ecosistema como espacio de vida y generar alternativas consensuadas que beneficien a todos y aseguren el uso eficiente de los recursos que provee. Este tipo de ecosistemas no solo brinda un aporte socioeconómico, sino también biológico. En cada ciclo que se ve involucrado, ya sea a nivel marítimo como terrestre, estos sistemas cumplen funciones como hábitat de diversas especies faunísticas, en el ciclo de nutrientes y, por supuesto, en la cadena trófica. Por eso es importante la intervención de algunas organizaciones para el buen uso de los manglares. Dentro de Colombia existen organizaciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y por supuesto el Instituto Alexander Humboldt, como también las autoridades ambientales regionales de cada jurisprudencia. A continuación, mostraremos una problemática presentada en Colombia en el Golfo de Tribugá, localizado sobre la costa pacífica colombiana en el departamento del Chocó. Si los manglares los destruimos, lo estamos metiendo nosotros mismos la soga, porque de allí depende toda nuestra vida nosotros. Nuestro pescadito sale de allá, todo sale de allá. Cuando los manglares se aniegan, pescamos en ellos. Del manglar también sacamos la leña para cocinar. Con el mangle también construimos las viviendas. El manglar para nosotros ha sido indispensable. Frente a la problemática que tenemos del manglar, nosotros decidimos hacer nuestros planes de manejo. Para mí un plan de manejo es reservar un poco lo que uno tiene en su comunidad. Aprender uno cómo a manejar, a cuidar los manglares. Decidimos hacer un plan de manejo porque miramos que hacia el futuro puede venir mucha gente de afuera por medio de la carretera. Y si no estamos reglamentados, no podemos meter el orden. El plan de manejo consiste en, primero que todo, en organizar los manglares por zona, o sea, consiste en ubicarlos por zona, zonificarlo. Zona de uso sostenible, zona de recuperación y zona de preservación. Que todas las actividades de recolección de concha, de corta de leña, de otras actividades que se puedan hacer dentro del manglar, hay que hacerlas allí, en esa zona de uso sostenible. De las reglas de la zonificación, esta es una de las reglas que nosotros como comunidad establecimos. O sea, la piangua que tiene menos de 5 centímetros no la debemos sacar del manglar. Nosotras como piangueras de su comunidad lo decidimos así. Bienvenidos los que llegan al Golfo de Tribugá, les brindamos la bahía y las playas de mi mar. Lo bonito de mi golfo es la variedad de manglar, son 7 clases de mangle que tenemos en Tribugá.
Tenemos el mangle patón y piñuelo por montón. Ahí está el mangle blanco, lo usamos para el fogón. También tenemos el nato, que esa es otra variedad. Tenemos el mangle pepita, muy bueno pa' Guayacán. También tenemos feliz, lo mismo mangle salado. Esas son las variedades que yo aquí les he explicado. Esas son las variedades que yo aquí les he explicado. Claro que sí, esas son. Vamos a bailar la cumbia Santo Domingo. Bueno, entonces, esta es la belleza de video. ¿Cómo les parece? Hermoso.